La iglesia se proyecta para defender la verdad. Tenemos que tener eso en mente. La iglesia cristiana, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, nosotros como cuerpo del Señor, nos proyectamos para defender la verdad. Así que si nosotros vamos a ponernos el uniforme de un agente de seguridad, tenemos que saber lo que significa ser esa persona que está adentro del uniforme. Tenemos que tener todos asuntos legales para que al momento de cualquier situación, no solamente el uniforme, sino también la genuinidad de la personalidad que tenga que ser respaldada por algún ente que tenga que ver con la seguridad. Eso quiere decir que no se trata solamente de ser alguien vestido, no, ser alguien que está vestido porque es alguien importante en el camino de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, leído en la traducción lenguaje actual, dice así, que Pablo le dijo a Timoteo: espero visitarte pronto. Eso le dijo Pablo a Timoteo: espero visitarte pronto. Pero te escribo por todo esto, por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Está leído en la versión o en la Biblia en traducción actual o lenguaje actual, lo más reciente en nuestro lenguaje. Y me gustó porque aquí habla con claridad lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Timoteo era un joven pastor y necesitaba saber cómo comportarse entre los hermanos, que son la iglesia del Señor. Y Pablo estaba diciéndole a Timoteo: tú debes saber que tu comportamiento se va a dar dentro de un grupo de personas que son el cuerpo del Señor, son la iglesia del Señor, son la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es columna y baluarte, o sea, es la que sostiene y defiende la fe y también la verdad. Quiere decir que Timoteo tendría que estar consciente que a la hora de estar entre la gente a la que él iba a ser colocado para dirigir, tenía que llevar en mente que ese cuerpo era el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor. Y esa iglesia era portadora de la verdad de Dios, era defensora de la verdad de Dios. Por lo tanto, a él, como ministro del Señor, le correspondía tener un comportamiento que no fuera a contradecir el propósito para el cual existía la iglesia. O sea que él, como ministro responsable del rebaño, debería saber cómo comportarse entre los hermanos, porque los hermanos eran la familia de Dios, eran la iglesia del Señor, los que de seguro entre ellos había gente que sostenía y defendía la verdad. Si algo parecía diferente, entonces iba a ser evidenciado o se iba a dar a conocer. Entonces el ministerio de Timoteo no debería tener diferencia entre lo que los hermanos en esencia deberían ser. Tanto el ministro como los fieles de la iglesia deberían ser personas que practicaran la verdad, para que podamos entender el asunto de manera contextual. Se esperaba que el predicador, se esperaba que el maestro, se esperaba que el pastor, dirigente de la iglesia, fuera tan íntegro que todo mundo, al momento de que él hiciera alguna amonestación, pudiera decir: amén, lo está diciendo el pastor. Y se pensaba que el pastor, en este caso Timoteo, debería saber comportarse entre los hermanos. Pero como el mensaje no solamente es para uno, o sea, para Timoteo, o sea, para el pastor,
El mensaje es para nosotros los que conformamos la iglesia del Señor, porque los unos y los otros en algún momento tenemos participación en dirigir, en moderar o atender los asuntos del Señor. Eso quiere decir que más de una vez alguien va a estar en una puerta dándonos la bienvenida. Es un ministro del Señor que está allí haciéndonos hacer sentir bien y nos está diciendo bienvenido a la familia del Señor. Entonces, ese ministro que está en la puerta o ese ministro que está en el uso de la palabra, en el altar, predicando, o ese ministro que está en el uso de la palabra dirigiendo una canción, ministrando al Señor y al pueblo, esos ministros no deben tener diferencia en esta casa ni en la otra. O sea, si nos dan la bienvenida con una sonrisa ahí en la puerta, asimismo nos deben dar un saludito en la calle cuando nos ven pasar. Dios le bendiga, qué gusto verlo, que le vaya muy bien. No que aquí nos resultan mirando y sonriendo, pero en la calle a saber quién será. Entonces ya en ese caso, allá no hay uniformidad de comportamiento, porque nosotros somos ministros aquí y somos ministros donde quiera que estamos. Y Pablo así lo amonesta, así lo enseña, y Pablo tiene un mensaje tanto para los pastores, como para los miembros de la iglesia, como para los esposos, como para los padres, como para los hijos, como para los que son patronos, para los que son empresarios, para los que son trabajadores, los que son empleados, los que son emprendedores. Pablo tiene un mensaje para todos, porque el comportamiento de la gente aquí y allá debe ser, diga conmigo, en defensa de la verdad. Amén. El comportamiento aquí y allá debe ser en defensa de la verdad. Y es simple, porque mi comportamiento debe darme a conocer. No tiene que, después de oírme la gente decir que yo soy cristiano, la gente tiene que saber que lo soy en mi manera de ser. Amén. No tiene que saber la gente que yo le diga, soy cristiano, ¿ve? No. La gente tiene que saber que yo soy cristiano porque mi comportamiento es diferente al comportamiento de otros. Y de repente dicen, es que le voy a seguir los pasos y me voy a dar cuenta porque es diferente. Y el asunto es que va a una iglesia. Y en la iglesia, como es el cuerpo del Señor, allí defienden y sostienen la verdad. Entonces, con razón, esta persona es defensora y alguien que sostiene la verdad donde quiera que se encuentra. Espero que tengamos claridad en esto. Eso es lo que Pablo esperaba de Timoteo y obviamente de nosotros, la iglesia. Quiero que recordemos que Jesús dijo que la iglesia es inamovible. ¿Se recuerdan que la iglesia es un cuerpo espiritual? Es un grupo que tiene autoridad espiritual y por ende es inamovible, es indestructible. O sea, la iglesia no puede ser destruida por el mal. Esto quiere decir que si yo me porto mal, si mi comportamiento no fuera el correcto, eso no va a hacer perder a la iglesia, porque la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, esa no va a ser diferente en donde quiera que esté. Quiere decir que si yo como creyente me porto de una manera diferente al verdadero cristianismo, quien pierde no es la iglesia, sino quien pierde soy yo como integrante de una congregación. Y queda claro, obviamente el testimonio mío va a afectar a la iglesia, sí, porque alguien que quiera venir a la iglesia, cuando ve mi comportamiento de una manera inadecuada, entonces no va a sentir ganas de venir a la iglesia, porque se da cuenta que en la iglesia a la que él va no tiene poder como para transformar. En la educación, en la enseñanza y en el culto que ofrecen, no hay un poder transformador. O sea, en esa iglesia no se vive el evangelio de la verdad. Porque si se vive el evangelio de la verdad en esa iglesia, la gente que asiste a esa iglesia va a ser transformada, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación es sacarme de la perdición en la que me encuentro y hacer en mí una transformación, de manera que yo no puedo ser igual en mi vida
como si nunca hubiese sido evangélico. Si yo ya levanté la mano, si ya oraron por mí, me hicieron hacer la confesión de fe, si yo ya asisto a una congregación, entonces tengo que ser afectado para bien en esa congregación. Y en eso estamos nosotros demostrando, dándole testimonio a la gente, que esta iglesia es un grupo de personas que no solo se reúnen para hacer su culto, sino se reúnen para honrar al Señor. De manera que la gente que viene a nosotros es bien informada, es transformada por el Señor y de hecho es nueva criatura, y obviamente esos son los que son inamovibles. Los que son transformados por el poder del Evangelio son inamovibles. Jesús dijo que la iglesia sería inamovible ante las fuerzas infernales. Ya lo tenemos claro, Mateo 16:18. Esto acontece por la obra de la redención en la cruz. Tal vez recuerdan que en la cruz murió Jesús por nosotros. Así que desde el momento en que Jesús muere en el madero, está redimiendo nuestras vidas para que todo aquel que tenga la oportunidad de tomarse de esa bendición pueda ser salvo. Alguien dice que la salvación no se pierde, y eso, pues, entre tanto dure el tiempo de la gracia como un regalo de Dios, la salvación no se pierde. Una vez el Eterno quiera otorgarme a mí el privilegio de ser salvo y yo estoy vivo, en cualquier momento yo puedo tomarme de la oportunidad de ser salvo y puedo ser salvado, porque la oportunidad está allí. De esa manera la salvación no se pierde entre tanto esté el tiempo de la gracia, porque el Señor está con su brazo extendido. Yo puedo ser salvo en cualquier momento que yo resuelvo entregar mi vida a Cristo. Pero si la pierdo yo, si pensando que soy salvo, vivo de una manera inapropiada, como dice la palabra, entonces la salvación no la pierdo porque el regalo se pierde, sino la pierdo porque me descuido para cuidar el regalo que me dieron. Espero que se esté quedando claro. Por eso es que necesitamos ser defensores de la verdad. Y así lo esperaba Pablo. Entonces, en la cruz o en el madero sucedió la redención. Y resulta que todos aquellos que van a Cristo reciben el privilegio del perdón. Ellos son redimidos, son convertidos al cristianismo o al evangelio, y entonces son personas que se transforma su comportamiento, obviamente son cristianos. Estos son los que están en la santificación continua, que en última instancia son los fieles del Señor. Jesús dijo que la iglesia recibirá poder para realizar su tarea como testigos de Cristo. No estoy hablando solo de ir y predicar. Estoy hablando de ser testigo de Cristo con mi comportamiento en donde quiera que estoy. Ya podemos entender que algunos tienen problema para identificarse como cristianos. Quisieran que cuando están entre sus muchachos, entre sus camaradas o entre sus compañeros, quisiera que lo mínimo que se enteraran es que va a una iglesia, más si lo que se practica en ese grupo es de su conveniencia. O sea, le permite sentirse realizado y en armonía con esa gente. Entonces, para él, lo menos que debería manifestarse es el que va a una iglesia, porque en cualquier momento sabe que lo van a señalar y bueno, no sos vos el que vas a la iglesia. Entonces, para no sentirse identificado, entonces lo que hace es correr en la misma onda. Algunos tienen ese problema, pero para ser nosotros verdaderos cristianos que sirvamos donde quiera que estemos, necesitamos, diga conmigo, el poder que da Dios. Porque ese poder que da Dios me va a dar a mí la capacidad para resolver y decir, bueno, yo ya acepté a Cristo, yo ya confesé que soy salvo, entonces yo soy levantado con un propósito, así que yo tengo que marcar una diferencia. Pero no lo puedo hacer de mi propia manera. Tengo que contar con el poder que da Dios. Amén. No lo puedo hacer de mi propio antojo. Para ser testigo donde quiera que me encuentre, debo contar con el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor que los discípulos iban a recibir poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
pero para ser cristiano desde esa perspectiva y dar testimonio con el simple comportamiento, se necesitaba el poder del Espíritu Santo, y hoy aún más se necesita el poder del Espíritu Santo, porque hoy no hay presiones bélicas que nos puedan hacer sentir incómodos y que nos hagan negar la fe, pero hay algunas corrientes que con facilidad me hacen sentir tan cómodo que es más fácil decir no soy cristiano para seguir la corriente de los demás. Entonces necesito el poder del Espíritu Santo hoy para tener capacidad para discriminar todo aquello que no me bendice y decir no, eso no, eso sí, eso no y eso sí. Y esa es una facultad que la puedo recibir del Espíritu Santo, guiándome para ser la persona que debo ser en defensa de la verdad. ¿Sí nos queda claro? Así que tenemos que entender esos detallitos. El Espíritu Santo vivifica, vigoriza a la iglesia, y de esta manera la iglesia mantiene su actividad como un ser vivo imparable. Amén. Un ser vivo imparable. No nos pueden detener porque Jesús dijo que la iglesia tendría poder, y esa iglesia tiene el poder hasta la fecha. Esa iglesia se mantiene activa. Así como una columna sostiene el techo de un edificio que resguarda lo que hay en él, así la iglesia es portadora de la verdad y sostiene en alto el testimonio de Cristo. Quisiera decirles, si ahorita se viene una lluvia fuerte, qué pena tenemos los que estamos aquí. ¿Quién comienza a cuidar de sus papeles que andan en sus bolsillos? Nadie. Todos saben que no nos va a pasar nada, llueva lo que quiera. Primero porque estamos en un nivel que no llegaría por ninguna razón el agua a nuestros pies. Y segundo, porque el techo nos protege de la lluvia que está arriba. Entonces no nos preocuparía que esté lloviendo afuera. ¿O sí? No, pero ese techo que nos protege está sostenido por unas columnas. Entonces, ese techo representaría la protección para nosotros. Entonces, si hablamos de la verdad y si hablamos del testimonio de Cristo, eso es lo que protege en sí a todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, pero están sostenidos por columnas, y las columnas, en otras palabras, seríamos todos nosotros con nuestro testimonio para defender la verdad. En la medida que nosotros estemos firmes y bien rígidos en este ministerio de la fe cristiana, vamos a permitir que la fe y la verdad sean notables porque están arriba, y sean alcanzables y favorezcan a muchos más. Porque el techo no solo nos favorece a nosotros, el techo favorece a cuantos se entran al techo. Así también la verdad del Señor es favorable para todos aquellos que tienen la bendición de ser cubiertos por esa verdad. Y nosotros somos responsables de que esa verdad se mantenga en alto. Diga conmigo, nosotros, la iglesia del Señor, somos responsables de que la verdad de Dios se mantenga en alto. O sea, nosotros somos los responsables. Así como la columna detiene el techo, así nosotros tenemos que sentirnos así como los responsables de que la fe y la verdad se mantengan arriba. En la medida que nosotros somos personas que viven la verdad, la fe va a ser fortalecida y muchos van a poder alcanzar la salvación como nosotros lo hemos alcanzado. Eso es lo que se espera. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, lo que leímos hoy. La iglesia debe ser la expresión de la verdad de Cristo. Dicho de otra manera, alguien dice, fíjate que yo no hallo cómo conocer a Cristo, porque Cristo hace muchos años que estuvo en la tierra. Y dicen que era así, dicen que era allá. Bueno, no me interesaría cómo es en su personalidad física, cómo es su cabello, cómo es su tez, cómo es su piel, cómo son sus brazos, si era alto o era bajito, si era gordo o era delgado, si era de cualquier complexión. No me interesa. Lo que me interesa es cuál era la forma de comportarse de él. Y entonces yo puedo empezar a comportarme y que la gente diga, bueno, así era tu maestro. Y usted le diga, así era mi maestro. Muy bien. Muchas gracias por ilustrarme con tu manera de ser, como es Cristo. Entonces, si Cristo es como vos sos, vale la pena que yo también acepte a Cristo. ¿Nos queda claro? Entonces, de esa manera estamos defendiendo la verdad. Así como un baluarte da consistencia a un edificio o protección a una ciudad, Así la iglesia garantiza la firmeza y prevalencia inalterable de la verdad.
En este caso estamos hablando de la verdad original, la verdad absoluta que profesa la iglesia como cuerpo de Cristo, porque hay una verdad relativa y hay una verdad absoluta. La verdad relativa es de acuerdo a lo que enseñan en esta iglesia. No, aquí todo se permite, es una verdad de la congregación, pero es una verdad relativa. Nos conviene que aquí se permita de todo para que todo el mundo venga sin problemas. Pero cuando ya empezamos a ver la verdad absoluta, entonces estamos hablando de la verdad que sí es la verdad y que en esa verdad se encuentra en Dios. Y que Él ya dice, esto es blanco y esto es negro. Todos los que caminan vestidos de blanco tendrán un destino y todos los que viven vestidos de negro tendrán otro destino. Ahí ya estamos haciendo diferencia. Ya estamos diciendo, bueno, aquí venga como usted quiera, pero una vez estando aquí, la palabra lo va a confrontar para que usted encuentre la verdad del Señor, porque la verdad es inalterable. Eso ya sería una verdad del Señor. Tenemos que entender que la iglesia, diga conmigo, la iglesia garantiza la firmeza de la verdad. O sea, si la iglesia es fuerte en defender la verdad será inalterable. Pero si la iglesia es débil en defender la verdad, o sea, que esa iglesia se revuelve con todo el mundo, entonces va a ser difícil entender la verdad. Porque eso va a crear confusión en la gente. Y como iglesia, diga conmigo, como iglesia de Cristo, no nos conviene confundir a la gente. Lo puede decir otra vez conmigo. Como iglesia de Cristo no nos conviene confundir a la gente o hacer que la gente está bien cuando no lo está de verdad. Eso es un error. Y nosotros como iglesia, diga conmigo, como iglesia no nos podemos prestar para que la gente viva como quiere, creyendo que está bien. La iglesia no se puede prestar a eso. La iglesia de Cristo debe decir, esto es blanco y esto es negro. Si alguien se conforma a esa enseñanza, pues gloria al Señor. Y si alguien dice, no, yo no soy de esta casa, pues simplemente sabe que las puertas no tienen llave. Aquí nadie está encerrado obligadamente, porque sabe que le conviene estar aquí. Así que se está aquí. Espero que estemos comprendiendo el espíritu de la palabra. No estoy tratando de decir cosas que quiera como para señalar a nadie, ni que discriminar a ninguno, ni decir aquellos sí, estos no. No, estoy hablando del cuerpo del Señor. La iglesia del Señor, sin rótulo, es responsable de producir un mensaje que no dé confusión, que la gente entienda que ir a la iglesia sí tiene diferencia a no ir a la iglesia. El que va a la iglesia es diferente al que no va. Entonces la gente tiene que entender eso, porque si la gente va a la iglesia pero es igual como si no fuera, entonces no tiene sentido ir a la iglesia. Y cuando hacemos un comportamiento así, estamos, diga conmigo, confundiendo a la gente. Y somos responsables de la confusión que producimos en la gente. Si alguien se iba a salvar y nosotros lo confundimos, ojalá Dios no nos pida cuenta de eso. Ojalá Dios no nos pida cuenta del mensaje que pudimos dar y no lo dimos, o el estorbo que fuimos para que la gente se salve. Que Dios nos libre de eso. Para lograr ser lo que debemos ser, tendremos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. Esto significa que necesitamos ser genuinos, necesitamos ser íntegros y necesitamos ser justos. Amén. Necesitamos ser genuinos, necesitamos ser íntegros y necesitamos ser justos. La pregunta es, ¿se puede ser íntegros, genuinos y justos? Pregunto, ¿será que se va a poder ser genuinos, íntegros y justos? ¿Se va a poder o no se va a poder? ¿Cuántos se atreven a confesar que sí se puede? Sí se puede ser genuino, íntegro y justo. No se puede por nuestra propia fuerza, obviamente. Por eso viene el Espíritu del Señor para ayudarnos en nuestra debilidad. Para aquello que es imposible para nosotros se puede alcanzar con su ayuda. Amén. Lo que es imposible para nosotros se puede alcanzar con la ayuda del Señor. Así que no es ni siquiera por nuestra cuenta. Por eso Jesús decía, edificaré mi iglesia. O sea que nosotros nos prestamos
frutos para la edificación que Él está haciendo cuando estamos comprendiendo la verdad suya y la estamos siguiendo. Y la verdad suya nos está transformando. Y esa transformación que surge en nosotros gracias a la verdad del Señor también sirve como un testimonio, un mensaje convincente, y la gente dice: vale la pena ser creyente. Amén. Vale la pena. Así nada más con el comportamiento, sin que usted tome un megáfono y se ponga por todas las calles, y sin que usted se vaya a ningún lado y comience a gritar que es cristiano. No hay necesidad de todo eso. Su testimonio tiene tanto poder para gritar, para que todos los del barrio escuchen que usted es cristiano. Repito eso. Su testimonio es suficiente para gritar en nombre suyo, para que todos los del barrio se enteren que usted es creyente. Es que yo no tengo, pide que a mí no se me vienen las palabras para evangelizar. No lo estamos mandando a eso, a evangelizar. Lo estamos mandando a gritar con su testimonio, que solo Dios hace al hombre feliz. Y eso lo va a reflejar, porque aquí no va a aparecer acordeón. Su rostro no va a parecer cara de caballo. Su rostro va a parecer la luna cuando está llena, el sol cuando está al mediodía. Amén. Así que vamos a tener un rostro diferente. La gente se va a dar cuenta, desde que ese está yendo a la iglesia, las cosas cambiaron. Y entonces yo voy a seguirle los pasos, y ojalá llenemos la casa con gente que evangelicemos sin hablar, simplemente porque le damos un mensaje a través de nuestro testimonio. Así que necesitamos ser genuinos, íntegros y justos, aspectos importantes que debemos reflejar en un mundo confuso en donde vivimos. Vivimos en un mundo que está confundido. Hoy tenemos cientos de iglesias por todos lados, y todos tienen una verdad que defienden. La pregunta es: ¿por qué no se pueden juntar todos en una sola casa? Si hacemos una invitación para todos los que conforman iglesias en nuestro lugar, en donde quiera que estemos en nuestro mundo, en cualquier parte de la tierra, lo más difícil va a ser juntar a todos los que dicen que sirven a Cristo. Va a ser bastante imposible que montando una actividad en cualquier lugar, un lugar espacioso que pueda dar cumplimiento para cubrir bajo techo a todos los habitantes del lugar que son cristianos, y los invitamos, difícilmente logremos juntarlos. Pregunto, ¿no produce confusión eso? ¿O sí produce confusión? ¿Cómo es posible que, si siendo hermanos, no se pueden juntar? Si usan la misma Biblia, cantan los mismos coros, las mismas alabanzas, los mismos instrumentos, el mismo nombre, iglesia cristiana, ¿cómo es posible que no se pueden juntar? Pregunto, ¿no produce confusión eso? Y más allá, si no nos parecemos en nuestro comportamiento, entonces estamos, diga conmigo, inmersos en un mundo confundido. Y lo ha confundido la religión. Amén. Lo ha confundido la religión. Entonces, diga conmigo, allí en donde nos conviene alzar nuestra voz a través de nuestro testimonio, para que la gente logre salir de esa confusión, y en cambio de buscar la religión sin sentido cristiano, busquen a Cristo, que es el verdadero promotor de la verdadera religión, que es ayudar a aquel que necesita ser ayudado. ¿Quedó claro este asunto final? O sea, nosotros tenemos que entender que la iglesia a la que pertenecemos va dentro de un campo religioso. Pero tenemos que entender que este campo religioso al que pertenecemos no es promovido por la gente, sino es promovido por quien es la cabeza, Cristo Jesús. Y Él tenía un comportamiento que relegaba a la gente, atraía a la gente así, y la gente era favorecida por Él. Nosotros, como seguidores del Señor, entonces tenemos que ser una gente que atraigamos a la gente, porque damos un testimonio que se identifica con el fundador de la iglesia. Amén. ¿Hay bastante que decir? Sí. Claro que es Cristo quien edifica su iglesia, pero lo hace con creyentes fieles que dan mérito a la obra santificadora de la expiación en el madero, que en este caso buscan con vehemencia aplicarse a la voluntad del Señor para su santificación. Cristo, diga conmigo, Cristo edifica su iglesia, pero lo hace con creyentes que dan mérito
a la obra en el madero. Amén. Pregunto, ¿por quién murió Cristo? Murió por los pecadores. Entonces, si Cristo murió por los pecadores, cada vez que un pecador se arrepiente, tiene que valorar el sacrificio del madero y vivir diferente. Porque Cristo murió por esos pecados. Entonces, el que mira a Cristo y valora, le da mérito a la obra de la cruz o del madero, ya no puede vivir como pecador. Tiene que ser diferente. Entonces, en este caso, esas personas buscan con vehemencia aplicarse a la voluntad del Señor para su santificación. Pues es voluntad de Dios nuestra santificación. Y santificación es el proceso al que entramos, en el que reconocemos la verdad del Señor y vamos haciendo de esa verdad nuestra práctica, y la gente cada vez se da cuenta que nos parecemos más a Cristo. Espero que estemos comprendiendo. Y para terminar nuestra reflexión de hoy, quisiera que consideremos, o vale la pena considerar lo siguiente: hemos sido elegidos y vivificados y capacitados, o hemos sido elegidos o llamados, de la manera que usted lo quiera ver. Hemos sido elegidos porque estábamos allá afuera, en medio del montón, el Señor nos sacó y con nosotros formó la iglesia. Por eso se llama eclesia, que significa una asamblea conformada de todos aquellos que fueron elegidos y fueron sacados de allí para conformar con ellos el cuerpo del Señor. Eso somos nosotros, espero que así sea. Así que somos elegidos, hemos sido elegidos. Pero fuimos vivificados, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya no. Ahora sí vivimos, para Cristo vivimos. Cristo vive en nosotros, de manera que lo que soy ya no es por lo que yo quiero, sino porque Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora hago, lo hago para honrar a Cristo, que dio su vida por mí. Así que soy elegido y soy vivificado. Y también soy capacitado. Si no tengo la fuerza necesaria, pues Él me la da. Y yo soy lo que Él me ayuda a hacer. Y lo que soy no lo puedo decir como mérito para mi inteligencia ni para mi trabajo de santificación, sino para la ayuda que Él me produce a través de su Espíritu Santo y su palabra, que son los elementos santificadores del cristiano. La sangre de Cristo, la palabra y el Espíritu son elementos santificadores del creyente. Y todo creyente que se toma de la palabra, todo creyente que valora o le da mérito al milagro del madero o de la cruz, y todo creyente que tiene el Espíritu Santo, tiene poder para ser una persona diferente y está capacitada. Y esto dijera por el mismo Redentor que dio y da vida a la iglesia, para que seamos defensores de la verdad, lo cual es tarea de todo fiel cristiano. O sea, todo fiel cristiano tiene el compromiso con la verdad, de defender la verdad y luchar por la verdad y hacer lo que pueda por la verdad. Y eso es trabajo de nosotros. Diga conmigo, es trabajo de cada uno de nosotros luchar y defender la verdad. Vivir solo por causa de la verdad, porque la verdad que es Cristo está en nosotros. Y si la verdad que es Cristo está en nosotros, y si nosotros vivimos en la verdad, entonces tenemos que defendernos en donde quiera que estemos con nuestra manera de ser, como gente que con su forma de ser defienden la verdad, sin gritar, sin decir, sin ir a la televisión, sin ir a la radio, sin ir a las calles y sin ir a algún lado. Simplemente ellos gritan con toda su fuerza desde donde están, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. No olvidemos que somos miembros de la familia de Dios. ¿Es así? Somos miembros de la familia de Dios. Somos un pueblo, o somos su pueblo. Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado y nos hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, diga conmigo, anunciemos las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Anunciemos las maravillas que Dios ha hecho, porque somos miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, anunciemos las maravillas que Dios ha hecho. Si somos miembros de su familia, gritémosle a todo el mundo que somos su familia. Pero demostrémosle a todo el mundo que somos su familia. Y la gente se va a sorprender del poder que tenemos cuando decimos eso. Y quiero ilustrarlo de esta manera para ir cerrando. Me faltan unas palabritas más.
Si usted supiera que es familia del señor alcalde, del señor gobernador o gobernadora, o del señor diputado o diputada, si usted sabe que es familia del señor presidente o presidenta, y tuviese el mismo apellido a la hora que está el señor X por aquí, usted se sentiría así mero privilegiado y se acercaría a mí y me diría: le comento que soy familia de tal persona. ¿O no es así? Nos sentiríamos así muy privilegiados, más si tenemos que hacer una diligencia en algún lado que significa dificultad y que de repente yo tengo un cuellito por ahí diferente y entonces me puedo acercar a mi amigo, a mi familia y decir: no, pero es que yo tengo cuello con tal persona. No, pero es que es mi familiar y mi familiar tiene compromiso moral conmigo de ayudarme. Entonces, si pensamos que somos la familia de Dios, sintámonos así privilegiados y digámosle a la gente: te cuento que soy de la familia de Dios. Y sabes una cosa, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, pero todo lo que debes saber es que solo Dios hace al hombre feliz. Tus dificultades, esa vida estresada, amargada y difícil que vives, puede cambiar si tan solo te acercas a mi familiar Dios. Entonces podemos ayudar a la gente. Así que terminamos diciendo que como integrantes de la iglesia debemos tener sumo cuidado con el comportamiento o el cómo nos comportamos dentro y fuera, como la iglesia de Dios viviente, porque la verdadera iglesia sostiene y defiende la verdad. Por supuesto, la verdad de Dios. Y la mejor carta de presentación es nuestro testimonio. ¿Quiere usted saber quién tiene la verdad? Pues solamente vea a la gente que dice ser algo. No hay que gritarlo. Si yo digo que soy perito contador, hágame la prueba en matemáticas y se va a dar cuenta si lo soy. ¿Estoy diciendo algo? Si yo digo que hablo inglés, hágame la prueba, salúdenme en inglés, entable una conversación de 15 minutos conmigo en inglés. Y si yo le respondo a usted, entonces diga: él dice y de verdad habla inglés, porque me hizo la prueba. Entonces no hay mejor carta de presentación que lo que hacemos entre la gente. La gente va a saber que somos algo cuando mire que hacemos lo que decimos que hacemos. Y eso es lo más difícil de la vida cristiana. Diga conmigo: por eso me conviene permitirle a quien construye la iglesia que haga en mí todo lo que Él necesita hacer para que yo, como piedra viva, pueda ser de gran bendición en el edificio que Él construye con cada creyente fiel a su palabra. Si lo logramos, esto va a ser fantástico y va a ser maravilloso. Así que, mis hermanos, somos una iglesia que mantiene en alto y defiende la verdad de cualquier manera. ¿Cómo? Con el comportamiento de su gente. Si lo hacemos, de seguro esto va a ser de gran bendición para nosotros como personas, para nuestra familia inmediata que nos rodea, para nuestro barrio que está cerca de nosotros y para nuestro municipio y todo nuestro departamento y todo nuestro territorio nacional, porque de lejos se ve que el sol brilla. Y un cristiano que brilla de lejos se va a alcanzar a ver. Así como la luna está tan alto, pero se ve que da su resplandor, así también el creyente va a resplandecer y va a ser una verdad incuestionable. Padre, te doy gracias por esta reflexión que traemos para hablar con nuestros hermanos. A lo mejor tenemos alguna dificultad para entender todo lo que queremos decir, pero tú sabes cuál es la necesidad que tenemos como iglesia, de ser no solamente alguien que habla, sino alguien que hace aquello que tú quieres que haga. La iglesia vino al mundo para ser portadora de una verdad. Y esa verdad es incuestionable cuando lo que decimos con lo que hacemos tienen coherencia. Para nosotros será imposible convencer a la gente de que solo tú haces al hombre feliz cuando nuestra vida vive amargada, cuando por todo andamos renegando y cuando hacemos cualquier cosa que es difícil, la tomamos una pequeña pulga, la convertimos con un buey o la pensamos que es un buey. Entonces va a ser difícil convencer a la gente de que solo tú haces al hombre feliz. Ayúdanos, Señor, para reflejar
una sonrisa en nuestro rostro, pero que sea una sonrisa emanada desde el corazón. Y entonces los que nos rodean van a saber que de verdad solo tú haces al hombre feliz, porque nosotros lo estamos reflejando con nuestra manera de ser. Ayúdanos, Señor, para mantenernos dentro de los parámetros que establece tu palabra, no por lo que nos enseñan solamente los hombres, sino lo que dice tu palabra, que lo podamos entender, que lo podamos comprender y que lo podamos llevar a la práctica. De esa forma podremos ser gente que mantiene en alto la verdad y la defiende de cualquier manera. Gracias por esta reflexión, que pueda servir para los que están aquí como para los que están allá. Te lo pido por los méritos benditos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.